Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Argentina. Sputnik Vida se llamará en Argentina, el primer país de América Latina en producir la vacuna rusa. Ecuador. Duque le garantiza a Lasso el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Haití. Continúan las protestas populares para exigir la renuncia de Jovenel Moïse. Brasil. Indígenas brasileños protestan en defensa de sus territorios. Colombia. Asesinan a gobernadora indígena en el norte del Cauca. Perú. Keiko Fujimori critica a Evo Morales por apoyar a Castillo. República Dominicana. El Congreso comenzó a debatir la despenalización del aborto en 3 causales. San Vicente y las Granadinas. Crece la cifra de desplazados tras la actividad sísmica del volcán La Soufrière en San Vicente. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Argentina. Sputnik Vida se llamará en Argentina, el primer país de América Latina en producir la vacuna rusa. El país será el primero de la región en producir la Sputnik V. El Fondo Soberano de Inversión de la Federación Rusa y la empresa farmacéutica Richmond anunciaron la fabricación del primer lote de la vacuna rusa en Argentina, que está previsto comience en el próximo mes de junio. Sputnik Vida, así será el nombre que tendrá la dosis que fabricará en Argentina el laboratorio Richmond en una planta de Pilar, tras el acuerdo firmado con el Instituto Científico Gamaleya, en lo que es la primera experiencia fuera de Rusia de la elaboración de la Sputnik V. La producción local de las vacunas rusas se concretará en la fábrica que la empresa que preside Marcelo Figueiras ampliará en el norte del conurbano, tras el exitoso lanzamiento del fideicomiso financiero por $70 millones destinado a financiar el proyecto. Vida es el nombre del proyecto y que se usará también para la versión argentina de la vacuna rusa. Se trata del acrónimo Vacuna de Inmunización para el Desarrollo Argentino. Ecuador. Duque le garantiza a Lasso el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Uno de los puntos acordados entre el presidente electo Guillermo Lasso y el presidente de Colombia, Iván Duque, tras la primera reunión que tuvieron los dos mandatarios antes de la posesión oficial del primero, el próximo 24 de mayo, ha sido trabajar por el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, que no se pudo concretar en el gobierno de Lenín Moreno. Ecuador requiere del apoyo de Colombia para un inmediato ingreso de pleno derecho a la Alianza del Pacífico. Creemos en el libre comercio, en la apertura económica, el libre tránsito de personas, capitales y mercaderías, y haremos todo lo necesario para que en nuestro gobierno se pueda lograr esa apertura económica de Ecuador al mundo, expresó Lasso. Duque respondió que en su calidad de presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico se comprometió a que Ecuador sea miembro de pleno derecho. La Alianza del Pacífico está conformada por Chile, Colombia, México y Perú y es un mecanismo de integración económica y comercial basado en 4 pilares: libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas y un eje transversal de cooperación. Haití. Continúan las protestas populares para exigir la renuncia de Jovenel Moïse. La inestabilidad política que sufre el país se intensificó en los últimos meses con las protestas callejeras para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Mientras muchos haitianos y haitianas afirman que su mandato debió finalizar en febrero, Moïse lo niega y llamó incluso a realizar un referéndum en el mes de junio. El coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina afirma que el terrorismo de Estado es la principal herramienta de Moïse para permanecer en el poder. No hay duda que la inmensa mayoría del pueblo haitiano y sus organizaciones representativas exigen la renuncia de Moïse. La presencia de millones de manifestantes en diferentes jornadas de protesta en contra de este dictador es una muestra de su impopularidad y rechazo masivo a su figura. Además, se trata de un presidente que fue electo en unas elecciones fraudulentas con una participación inferior al 21%. La crisis económica actual es severa.
ya que hay unos 4 millones sobre 11 millones que sufren de hambruna severa. Brasil. Indígenas brasileños protestan en defensa de sus territorios. Con motivo del Día de la Resistencia Indígena, unos 130 indígenas representantes de sus comunidades de 6 estados de Brasil protestaron este lunes 19 de abril frente a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, en defensa de sus territorios y derechos constitucionales. En particular, los indígenas se manifiestan en contra del proyecto de ley 191-2020, presentado al Congreso por el gobierno de Jair Bolsonaro, que pretende legalizar la minería dentro de las tierras indígenas. En la movilización participan indígenas de 6 estados: Tocantins, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul y Pará. Colombia. Asesinan a gobernadora indígena en el norte del Cauca. Sandra Liliana Peña había manifestado días atrás su rechazo a cultivos de uso ilícito que se incrementan en la zona. La violencia contra líderes sociales continúa su curso en Colombia, donde este martes fue asesinada por un grupo de hombres armados la gobernadora del resguardo indígena La Laguna Siberia, departamento del Cauca, Sandra Liliana Peña. De acuerdo con el representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, Ferley Quintero, la líder fue abordada a las 7 hora local en la vereda El Porvenir, corregimiento Pescador. Medios locales agregan que los asesinos llegaron hasta su vivienda, la obligaron a salir y le dispararon a mansalva. Quintero precisó que Sandra Liliana Peña murió cuando era trasladada al hospital y a nombre de su organización condenó el atentado que calificó de cobarde. Perú. Keiko Fujimori critica a Evo Morales por apoyar a Castillo. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a los comentarios del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien saludó a Pedro Castillo por los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales del 2021. En esa misma línea, Fujimori Iguchi insistió en que no aceptará la incorporación de doctrinas que generen división en el Perú. Le decimos fuera al comunismo, fuera Nicolás Maduro, fuera Lula da Silva y a este tipo de ideologías que lo que buscan es destruir, generar división y traer pobreza a nuestro país, agregó. Este martes, Evo Morales utilizó sus redes sociales para respaldar la candidatura de Pedro Castillo, de Perú Libre. El exmandatario boliviano afirmó que el docente cajamarquino tiene un programa similar al suyo. República Dominicana. El Congreso comenzó a debatir la despenalización del aborto en 3 causales. Con centrada atención en el tema del aborto, la Cámara de Diputados inició los debates del proyecto de reforma del Código Penal que mantiene dividido al escenario social entre los que luchan por su despenalización en 3 causales y quienes están en contra. Instalan campamento. Pese a que los activistas a favor de las 3 causas tuvieron que enfrentar 2 incidentes con agentes de la Policía Nacional frente al Congreso Nacional, desde ayer lograron instalar un campamento que estará, según aseguraron, hasta que se terminen los debates sobre el Código Penal. Hasta ayer los manifestantes a favor de la despenalización del aborto habían instalado 3 campamentos. San Vicente y las Granadinas. Crece la cifra de desplazados tras la actividad sísmica del volcán La Soufrière en San Vicente. San Vicente y Granadinas es un país insular en América, situado al norte de Venezuela y de la isla de Granada, en la cadena de las Antillas Menores del Mar Caribe. La actividad sísmica en el volcán La Soufrière en San Vicente y las Granadinas continuó en las últimas 24 horas con la actividad explosiva, mientras miles de personas residentes en áreas cercanas a la zona roja continuaron buscando refugio. No se han registrado terremotos volcanotectónicos, desprendimientos de rocas o temblores en las últimas 12 horas. De acuerdo con las autoridades de vigilancia volcánica, la Soufrière continúa en erupción y su patrón de actividad sísmica durante los últimos días es típico del crecimiento y destrucción de los domos de lava. El primer ministro Ralph Gonsalves pidió a la ONU ayuda para frenar la crisis humanitaria desatada por el volcán.